Tendencias y Alternativas FinTech, que dictará Alejandro Vera, quien es vicepresidente técnico de la Sobancaria. Y el tercer tema será sobre revisoría fiscal, auditoría y control interno, por Humberto González, director de auditoría de América. Y como lo hemos venido haciendo, siempre pues les doy las gracias por formular sus preguntas por el chat y por mantener las cámaras y los micrófonos apagados. Aparte de la de hoy, nos quedan 2 sesiones más, el próximo martes y jueves. El martes tendremos la participación del International Finance Corporation y ASCO. Y el jueves, como ustedes ya han visto en el programa, nos acompañará Credibanco y el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ahora bien, ya para entrar en materia, voy a presentar un poco de la hoja de vida de Angélica Navarrete, nuestra primera conferencista. Ella es abogada de la Universidad de Rosario, es contadora y especialista en Derecho Tributario de la Javeriana. Además, tiene un máster en Leyes en Derecho de la Universidad de Zúrich, en Suiza. Actualmente se desempeña como asesora asociada de la firma Conaite, empresa que lleva 60 años apoyando la planeación contable y tributaria de personas naturales y empresas de diferentes tamaños a nivel nacional e internacional. Angélica, muchas gracias por acompañarnos y te dejo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Mauricio, ¿están viendo mi pantalla? No, todavía no la vemos. Listo. ¿Ahora? La veo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me invitaron a hablar hoy de 2 temas, la contabilidad tributaria y la facturación electrónica. Entonces, pues aclarando, voy a decir que, digamos que para hablar de la planeación tributaria o contable, es necesario conocer a fondo como la situación financiera de la persona ya sea sociedad o persona natural, que se va a hacer una asesoría o un análisis. Por lo que pues tomé este espacio para voy a hablar de la facturación electrónica como la aplicación práctica. Voy a hablar de un tema muy actual relacionado con el pago, las facilidades de pago para impuestos nacionales y territoriales, pues que se da sobre todo por la coyuntura provocado por la pandemia. Y voy a intentar tocar la mayor cantidad de temas como herramientas tributarias puntuales que nos pueden llevar a tener como estrategias de liquidez para el tiempo que se nos viene, para el próximo año específicamente. Entonces, de la facturación electrónica, pues yo creo que ya casi todos estamos muy familiarizados con el tema. La factura electrónica, al igual que la física, es un documento que nos sirve para soportar las transacciones de venta de bienes y de servicios, y legalmente cumple exactamente la misma función que la física que venimos conociendo desde siempre. Digamos, ¿qué es lo novedoso de la facturación electrónica? Primero, los requisitos para poder nosotros expedir facturación electrónica. Necesitamos de una firma digital y necesitamos de un sistema computacional o solución informática. Este sistema o solución informática puede venir como de 3 formas distintas. Puede ser que sea propio, o sea, que nosotros como empresa, como sociedad, desarrollemos nuestra propia solución informática para la expedición de factura electrónica, caso en el cual necesitamos autorización de la DIAN. La segunda opción es que busquemos un proveedor tecnológico que nos ayude y nos preste este servicio. Ellos también necesitan estar autorizados por la DIAN. Por eso aquí la sugerencia es que en el mercado hay muchísimos proveedores tecnológicos que nos ofrecen diferentes paquetes, diferentes soluciones. Entonces, una vez ustedes hayan escogido, cotizado, importante es que se cercioren que estén autorizados por la DIAN. ¿Quiénes están obligados a facturar electrónicamente?
Pues esto está contenido en la resolución 20 del 2019, perdón, pero mejor voy a hablar el de quienes no están obligados, porque la verdad es que la gran mayoría de personas están obligadas, todas las sociedades. Entonces, los que no están obligados son aquellos los que pertenecen al régimen simplificado, como se llamaba antes, ahora llamado no responsable de IVA. ¿Quiénes son? Aquellos comerciantes, artesanos que no tengan ingresos en el año grabable anterior por más de 124 millones. Esos son los requisitos los mismos que conocíamos antes para pertenecer al régimen simplificado pues, o régimen común, que ya estamos obligados a ser responsables de IVA, a facturar. Entonces, pues, asimismo también estaremos obligados ahora a facturar electrónicamente. También están obligados los contribuyentes que hayan decidido pertenecer al régimen simple de tributación. Más adelante vamos a hablar sobre el tema. ¿Y en qué plazos? O sea, ¿desde cuándo estamos obligados? Una pregunta muy importante porque ya deberíamos todos estar o en tránsito a facturación electrónica o ya estar facturando electrónicamente. ¿Por qué? Porque el cronograma que fijó la DIAN para empezar a facturar electrónicamente, que va según la actividad económica que desarrollemos, va desde junio hasta noviembre de este año. Entonces, si alguno de ustedes está obligado a facturar y no ha buscado todavía su proveedor electrónico, es el momento de hacerlo. Arriba me faltó nombrar que también la DIAN tiene en plataforma la posibilidad de solicitar la facturación con ellos directamente de forma gratuita. ¿Cuál es la recomendación ahí? Si facturamos, si nuestra facturación es un volumen muy alto, digamos que la recomendación sería hacerlo con un proveedor tecnológico, con un tercero, ya que como nos dice la experiencia con la DIAN, es que normalmente cuando el volumen aumenta, digamos en la presentación de declaraciones de renta, muchas veces colapsa la plataforma. Entonces la recomendación es que busquemos un proveedor tecnológico autorizados por ellos. ¿Qué pasa si decido no facturar electrónicamente? Primero, que va a haber un momento en el que las personas a las que proveemos, a las que vendemos, nos van a exigir facturación electrónica, entonces va a ser un problema para la venta. Eso es la primera, digamos que la sanción social, pero digamos que hay unas sanciones que da la administración, es que si no facturamos con la totalidad de los requisitos, entonces vamos a tener una multa, una sanción que va desde el 1% de las operaciones facturadas hasta 950 VTs, que eso es aproximadamente 34 millones de pesos. Y si definitivamente no facturamos, no empezamos a facturar en los plazos que fijó la DIAN para nuestra actividad o la actividad que desarrollamos, vamos a tener una multa de hasta 15.000 VTs, que eso es hasta 540 millones de pesos. Entonces, muy importante este tema, si no lo tienen presente y están obligados a facturar, que lo hagan o busquen inmediatamente un proveedor tecnológico. Otro tema acá de la facturación electrónica es que como cualquier otra factura, necesita aceptación del adquirente del bien o servicio. Entonces aquí hay dos tipos de aceptación. Nosotros cuando facturamos electrónicamente, el adquirente o el que compró recibe la factura en su correo electrónico. Puede aceptarlo, en ese caso ya queda aceptado expresamente, pero si pasan 3 días hábiles y ya recibió la factura y no la aceptó, digamos que es una aceptación tácita. Se entiende que la aceptó por no haber dado respuesta o no haber rechazado dicha factura. Mauricio, una pregunta. ¿Las preguntas van al final o...? Sí, pues lo estamos manejando al final. Ah, perfecto. Listo. Entonces continúo para aprovechar el tiempo. Entonces hay un tema muy importante, sobre todo por este tiempo que la crisis ha traído de liquidez para muchas personas, y es el tema de mora en impuestos
en impuestos tanto en los nacionales como los territoriales. Entonces, voy a intentar como pasar a grandes rasgos y que nos quede como los aspectos muy útiles de esas facilidades de pago que nos están ofreciendo tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Voy a empezar aclarando cuáles son los impuestos nacionales y cuáles los territoriales para que nos entendamos. Entonces, los impuestos nacionales son aquellos que recauda, administra y controla la DIAN directamente, y son la renta y complementarios, la riqueza del impuesto a las ventas o IVA, retención de IVA, retención en la fuente, timbre y entre otros, pero esos son como los más importantes. Y impuestos territoriales son los que recauda, administra y controla las entidades territoriales. En esta charla y por motivos de tiempo nos vamos a concentrar en unas facilidades de pago que está ofreciendo la Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá sobre los impuestos que son el impuesto de industria y comercio, es el que llamamos ICA, avisos y tableros, el impuesto vehicular o el impuesto sobre tasa a la gasolina y otro, perdón, el impuesto de rodamiento, que normalmente nosotros hablamos más del impuesto de rodamiento que el impuesto vehicular. Entonces, frente a los impuestos nacionales, resulta que con todo este tema de la pandemia y la crisis, se expide a nivel nacional un decreto que es el 688 del 2020. ¿Qué propone este decreto? ¿Qué aporta este decreto? Nos da la posibilidad de una tasa de interés moratorio transitorio más bajo que el que normalmente utiliza la DIAN para intereses moratorios. Entonces, normalmente, cuando nosotros no pagamos a tiempo, nosotros presentamos nuestra declaración, pero no pagamos a tiempo, se nos genera un interés de mora diario. Ese interés moratorio es la tasa es de la usura menos 2 puntos. Este interés moratorio transitorio que ofrece este decreto es el interés bancario corriente en la modalidad de crédito de consumo ordinario. Entonces, para que nos hagamos más a la idea, normalmente el que maneja la DIAN es como de 26, 25,5%, y con esta tasa de interés transitoria sería como del 18,5% efectivo anual. Entonces, ¿para quiénes aplica esa tasa de interés moratorio transitorio? Para los que paguen los impuestos o suscriban acuerdos de pago antes del 30 de noviembre de este año. También este decreto crea un procedimiento abreviado para solicitar facilidad de pago. Lamentablemente ya esta oportunidad digamos, de solicitar la facilidad de pago ya pasó porque fue hasta el 6 de agosto, pero era solo para declaraciones que se hubieran presentado entre el 1 de abril y el 1 de julio de este año. Entonces, no se preocupen que todavía hay formas hay unas facilidades de pago que ya no es por este procedimiento abreviado, pero todavía podemos hacer la solicitud de facilidad de pago. Y otra cosa que aplica, que ya vamos a tocar con más detenimiento. También este decreto amplía el plazo de solicitud de conciliación en lo contencioso administrativo hasta el 30 de noviembre del 2020. Entonces, eso es terminación anticipada de algún proceso que se encuentre en contencioso administrativo. Yo puedo solicitar también un acuerdo para terminar por mutuo acuerdo estos procesos, y el plazo se amplió hasta el 30 de noviembre de este año. Entonces, como les decía, a pesar de que ya se nos pasó, digamos, la posibilidad de pedir este procedimiento abreviado de facilidad de pago, todavía nuestro estatuto tributario nos permite solicitar en cualquier momento, de forma permanente, según el artículo 814 del estatuto, en cualquier momento nosotros como contribuyentes podemos solicitar a la DIAN un acuerdo de pago.
¿Qué pasa? Este acuerdo de pago no aplica para las retenciones, solo para los demás impuestos. ¿Por qué? Porque la DIAN, bueno, en nuestro sistema tributario está contemplado que las retenciones que se presenten sin pago son no eficaces. Es decir, uno puede estar en mora de una retención, teóricamente, porque pues así lo fija este decreto, y entonces solo aplica para los demás impuestos, ya habíamos dicho, para la renta, para el IVA, para timbre. Y otro tema, otro punto importante es que si nosotros fijamos un acuerdo de pago, una facilidad de pago que ya nos aprobaron por resolución y no lo cumplimos, digamos que nuestra sanción es que es un cobro coactivo total de la obligación más el 100% de las sanciones e intereses. Ahora vamos a hablar de esta otra facilidad de pago para los que no nos inscribimos antes del 6 de agosto en el procedimiento abreviado. Entonces, las facilidades de pago funcionan de la siguiente manera. Yo debo un impuesto a la DIAN, un impuesto nacional, y definitivamente no tengo la liquidez para pagarlo en este momento. Entonces, lo que solicito es que me den un plazo que puede ser hasta de 5 años para pagar por cuotas ese impuesto que no he podido pagar. Entonces, lo máximo que puedo solicitar es 5 años y adicionalmente hasta 2 años para situaciones excepcionales. Pero, ¿qué debo hacer para hacer la solicitud de facilidad de pago? Tengo que dar un abono inicial del 30% de la deuda. Tengo que ofrecer una garantía de la siguiente forma. Si la facilidad de pago que estoy solicitando es para menos de 12 meses, o sea, en cuotas de hasta 12 meses, mi garantía será un listado de bienes que en caso de incumplimiento la DIAN podrá embargar o secuestrar. Y cuando es más de 12 meses, entonces necesito una garantía real. Entonces ya sea una hipoteca, prenda, ya sea una fiducia de garantía y pues demás temas de garantía real. Importante tener en cuenta, el fijar un acuerdo de pago con la DIAN no suspende los intereses. O sea, es como un préstamo. A mí la DIAN me presta, simplemente yo tengo que pagar mi deuda con mis intereses, pero me va a dar un plazo, se va a fijar un plazo para pagar esta deuda. Y esta se solicita a la dirección seccional de la DIAN donde esté inscrito mi RUT. Entonces, para tener en cuenta, como dijimos antes, si la suscripción de esta facilidad de pago es antes del 30 de noviembre, entonces la tasa será el interés bancario corriente de modalidad de crédito de consumo ordinario, que como había dicho antes, oscila entre el 18.5, 18.7 efectivo anual. Si lo suscribo posterior a esta fecha, al 30 de noviembre, entonces ya será, el interés será la tasa de usura menos 2 puntos, que será 27, casi 28%. Entonces, pues es importante comparar con digamos, la oferta de bancaria o pues otro tipo de préstamos y comparar financieramente qué es lo que nos es más conveniente. Ahora para impuestos territoriales. Entonces, como hablábamos antes, los impuestos territoriales son aquellos que son recaudados por las entidades territoriales. Entonces, importante ahí el predial, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, el impuesto vehicular. Entonces, si estoy en mora de estos impuestos, entonces vamos a tener muy en cuenta la circular 11 de este año que emitió el distrito, la Secretaría de Hacienda del distrito, que fue habilitado, o sea, el fundamento de esta circular fue el decreto 678 del 2000, que le permitió, digamos, a las entidades territoriales hacer como acuerdos de pago para el recaudo de los impuestos que estaban en mora. Entonces, la Secretaría de Hacienda nos propone lo siguiente,
que así yo estoy en mora de esos impuestos territoriales, puedo. Si pago antes del 31 de octubre de este año, debo pagar solo el 80% de la deuda y no me van a cobrar intereses ni sanciones. Si no alcanzo a cumplir en este plazo, me da una nueva oportunidad del 1 de noviembre al 31 de diciembre de este año, pagando el 90% de la deuda sin intereses ni sanciones. Y una última oportunidad que me da entre el 31 de mayo, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2021, en el que pago la totalidad de la deuda, pero no tengo que pagar intereses ni sanciones. A diferencia digamos que la facilidad nacional, en Bogotá nos da la oportunidad de que si debo retenciones y las pago antes del 31 de mayo del 2021, puedo. O sea, tengo que pagar la totalidad, sí, pero me van a, digamos, condonar las sanciones y los intereses. Bueno, y como no tenemos muchísimo tiempo, voy a intentar como hablar de algunas herramientas tributarias que nos va a permitir estar un poquito más líquidos para el próximo año. Entonces voy a hablar de la reducción de anticipos de renta. En renta, el anticipo de renta funciona así: cuando yo estoy liquidando el impuesto de renta, digamos, para este año. O sea, uno en el 2020 declara el 2019. Entonces, digamos, este año yo estoy liquidando el impuesto de renta para el 2019. Entonces ya tengo cuánto me dio el impuesto. Yo no solo tengo que pagar el impuesto de renta para el 2019, sino que tengo que además hacer un anticipo para la renta del 2020. Normalmente cuando funciona así: cuando el declarante del primer año es el 25%, segundo año 50%, tercer año 75%. La gran mayoría de personas tienen que hacerlo sobre el 75% del impuesto que tiene que pagar. ¿Qué pasa? Sale un decreto, el decreto 766 del 2020, que enumera unas actividades que por temas de crisis, o sea, por el tema de la pandemia, el próximo año solo va a tener que pagar 25%. Cuando estamos hablando del 25%, son actividades relacionadas con extracción de petróleo, fabricación de textiles. Bueno, hace una enumeración de estas actividades. Y también hace un listado de 8 actividades que fueron como las más afectadas por el tema de la pandemia, que es turismo, comidas y bebidas, transporte aéreo. Bueno, otras 8 actividades que no van a tener que pagar anticipo para el próximo año. Pero si usted revisa este decreto y definitivamente su actividad no está enmarcada en este listado, sin embargo, el artículo 809 y 810 del Estatuto Tributario le permite hacer una solicitud de reducción del anticipo de renta. ¿Esto cuándo pasa? Cuando, pongamos un ejemplo, si el próximo, o sea, para la renta 2020, yo logro demostrar que en el 2020, en los primeros 3 meses, mis ingresos fueron 15% menores a mis ingresos del año inmediatamente anterior, o sea, del 2019, que eso va a o sea, le va a servir a muchas personas. Entonces yo puedo pedir una reducción de mi anticipo de renta. Al igual que si los primeros 6 meses fueron un ingreso de menos del 25% del año inmediatamente anterior. Entonces, si yo definitivamente se disminuyeron mis ingresos, que eso sucedió para muchas personas en este 2020, entonces yo puedo solicitar que el próximo año me hagan una reducción del anticipo de renta, así no estén las actividades del decreto 766. Y si la administración tendrá 2 meses para responder mi solicitud. Si no lo hace, yo puedo, digamos que tomar como un silencio administrativo positivo y decir, ok, me reduzco mi anticipo de renta, que en todo caso no puede ser menor de 25%. Bueno, tenemos 5 minutos. Entonces, les voy a hablar rápidamente de esto, no los vamos a tocar profundamente, pero les dejo la norma por si quieren como ahondar en esos temas, y es
la devolución automática de saldos a favor que creó el decreto 807 de este año, que modificó el artículo 855 en el que podemos solicitar nuestros saldos a favor en renta y en IVA. Y esto es bastante más ágil que el procedimiento que normalmente. No es que nosotros en cualquier momento no podamos pedir nuestra devolución de saldos a favor, eso siempre ha pasado, sino que este decreto nos da un mecanismo que es más expedito para pedir estos saldos a favor. ¿Qué es importante ahí tener en cuenta? Que si si yo voy a pedir un saldo a favor, tengo que tener en la cabeza que muy posiblemente viene una fiscalización, que voy a tener que soportar todos los saldos a favor, no solo del año pasado, sino si es un saldo a favor que he venido arrastrando de muchos años atrás, tengo que soportarlos todos los años hasta la fecha. Entonces, tengo que hacer un análisis profundo de si es conveniente o no pedir ese saldo a favor y no sea que yo vaya por una devolución de saldo a favor y termine debiendo. Entonces, mucha precaución en ese tema. Otro tema a tener en cuenta es el régimen simple de tributación que está en el artículo 903 y siguientes del Estatuto Tributario. Este régimen es una herramienta, ¿sí?, que nos permite como facilitar nuestras cargas formales como contribuyentes. Entonces, ¿qué hace? Este régimen integra los impuestos de renta, el impuesto nacional al consumo, el impuesto de industria y comercio y el impuesto sobre las ventas, o sea, el ICA y el IVA. ¿Y qué hace? Uno declara solo una vez al año todos esos impuestos, o todos van unificados, y hago pagos anticipos bimestrales. ¿Cómo saber si me conviene o no este régimen? Tengo que hacer la liquidación, tengo que hacer el ejercicio de hacer mi liquidación por el régimen ordinario, hacer mi liquidación por el régimen simple y determinar si efectivamente me conviene o no. Importante saber ahí es que si yo este año me inscribo al régimen simple, puedo para el próximo ya no querer estar en el régimen simple. Entonces, pero es importante hacer el ejercicio y saber si funciona o no, porque también tiene que ver con nuestra actividad económica, no es que le funcione a todos igual. Y por último, quisiera que tengan en la cabeza el tema de los dividendos y participaciones. ¿Por qué? Porque digamos que hasta antes del 2016, en Colombia teníamos la teoría de que si la sociedad, digamos, una utilidad se pagó en cabeza de la sociedad impuestos, cuando pasaba a los socios, estos socios ya no tenían que volver a pagar impuestos. Esto se cambió a partir del 2016 y ya tomamos en Colombia la teoría clásica de doble tributación. Eso es que independientemente que una sociedad haya pagado impuestos, una vez es transmitido, o sea, es pasado a los socios, estos ingresos vuelve a pagar en cabeza de los socios. Eso a partir de las 300 VTs, que es como más de 10 millones para el próximo año, porque este año era para el 2019 sí era para todos. Que es importante tener ahí una figura jurídica que es la readquisición de acciones. Bueno, no voy a alcanzar a comentarles, pero les dejo ahí este tema de readquisición de acciones está contemplado en el Código de Comercio y es una figura que nos puede ayudar con el tema de los dividendos y participaciones. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Si te parece, nos tomamos un par de minuticos para mirar algunas preguntas y responderlas rápidamente. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, mira, la primera pregunta que veo acá tiene que ver con la dificultad de anular, modificar una facturación electrónica. No sé si nos puedes comentar un poquito de ese proceso. Sí, bueno, ese es un tema que cuando ya todos estemos facturando electrónicamente no vamos a poder anular facturas. Entonces nos va a tocar hacer nota crédito y débito, pero ya no vamos a poder anular como lo hacíamos antes en la factura física. La siguiente pregunta es,
una MIPYME, que sea una entidad sin ánimo de lucro, también debe pagar ICA sobre sus ingresos? Depende de su actividad. Lo que pasa es que si cumplimos con o sea, si logramos inscribirnos como fundación, igual tenemos que hacer declaración, pero normalmente serán exentos o excluidos nuestros ingresos. Perfecto. La siguiente, sobre los temas de las sanciones que nos mencionabas con la DIAN, eh, nos preguntan que si con acuerdos de pago con la DIAN también aplican sanciones. Sí, o sea, o sea, cuando no cumplimos, para el incumplimiento. Sí, me ¿Nos imagino. vemos? Bueno, no, supongo que tenemos, que estamos, a ver, hay dos respuestas ahí. Si es la sanción que digamos fue porque pagamos, declaramos después, que sería como por sanción extemporánea, sí, tenemos que pagarlo. Tenemos que, con la DIAN, o sea, con el tema de impuestos nacionales, y con la DIAN sí nos toca pagar toda la deuda, tanto sanciones como intereses. La diferencia de acuerdos de pago con ellos es que nos van a dar como unos plazos, nos vamos a pagar en cuotas, pero nos toca pagar toda la deuda. Ok, perfecto. Y si quiere revisamos la última pregunta. Nos preguntan que cuáles son los plazos para la inscripción al régimen simple y que si puede ser una respuesta súper veloz. Que si puede ser una respuesta, ¿qué? Perdón. Súper veloz, perdón. Ya, para este año era hasta julio, el próximo año, o sea, hasta finales de febrero, puedo inscribirme en el régimen simple. Perfecto. Muchísimas gracias, Angélica. Vale. Super presentación. Lástima que el tiempo estuvo muy corto, pero bueno, creo que aclaramos todas las preguntas que pudimos. Afortunadamente no hubo muchas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y hacer parte de este proyecto. Vale, gracias Mauricio, que estés bien. Saludos a todos, feliz tarde, que sigan aprovechando el curso. Bueno, seguimos con nuestro siguiente conferencista y el tema relacionado con los métodos de financiación, alternativas tradicionales, nuevas tendencias y alternativas fintech. Tendrá el gusto de presentarlo Alejandro Vera Sandoval. Él es economista de la Universidad de los Andes con estudios complementarios en finanzas. Además es máster en economía también de la Universidad de los Andes. Tiene máster en política pública y económica de London School of Economics en Inglaterra. Es asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal y fue consultor en el International Budget Partnership en Londres. Fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Ha sido profesor de la Universidad Javeriana de la Sergio Arboleda en Bogotá y de la Universidad de los Andes. Alejandro tiene múltiples publicaciones formales sobre temas económicos y relacionados. Actualmente es vicepresidente técnico de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, y es miembro de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías. Alejandro, te agradecemos tu participación en este importante evento. Tienes la palabra. Mauricio, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Tengo 25 minutos. No sé cuánto tiempo tengo exactamente. Sí, tienes media hora incluidas las preguntas. Listo, voy a intentar en 25 minutos para que nos quede un tiempo de responder. Voy a compartir una presentación que preparamos. Me dicen si la están viendo, por favor. Sí, ya ahí la estamos viendo. Vale, entonces entro en materia. Me pidieron hablar de la financiación y sobre todo de los métodos tradicionales y los métodos alternativos para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Para poder trabajar en ese tema o hablar de ese tema, pues yo quisiera primero mostrarles un poco cómo es la realidad hoy de la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Luego hablar un poco de una radiografía que se ha hecho a través de algunas encuestas que hay sobre el tema de pequeñas y medianas empresas para poder posteriormente hablar de los mecanismos alternativos que hay de financiamiento para micro, pequeña y mediana empresa. En inclusión financiera empresarial, lo que las cifras nos muestran
es que después de llegar a 750.000 empresas con algún producto financiero, nos hemos, digamos, como estabilizado alrededor de entre 930.000 y 950.000 empresas con algún producto financiero. Algún producto financiero es una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un crédito. Eso, lo que pasa es que digamos, no es fácil saber cuántas empresas hay en total en la economía colombiana, porque hay diferentes fuentes. Confecámaras habla más o menos entre 2,5 millones y 3 millones de empresas. Luego, si solamente 950.000, digamos, tienen financiación o tienen algún producto financiero, estamos hablando solamente del 35%, 40%, grosso modo, de las empresas que tienen algún grado de inclusión financiera. Las empresas principalmente tienen cuentas de ahorro, pero lo que más usan es cuenta corriente. Estamos hablando de que ustedes hacen la métrica más o menos de los 650.000 cuentas de ahorro, empresas que tienen cuentas de ahorro, solamente el 46% las usa activamente, ha usado en los últimos 6 meses, mientras que en cuenta corriente lo que vemos es que de las 500.000 empresas que hay, casi el 90% las usa activamente. En materia de créditos, pues es de destacar que el mayor, digamos, producto que usan las empresas colombianas es el crédito comercial. Más o menos 280.000 empresas usan el crédito comercial, 110.000 en las tarjetas de crédito, 106.000 el crédito de consumo. Esto es más para personas naturales que fungen como empresas. Y el microcrédito, que es específicamente para los microempresarios, son solamente 23.000 microempresas. Eso, digamos, nos deja con un universo muy pequeño de empresas que tienen algún grado de financiación formal en la economía colombiana. Si hablamos de 3 millones de empresas en total, y estamos hablando que alrededor de 600.000 empresas tienen algún producto de crédito y otras 500.000, 600.000 tienen algún producto de depósito, estamos hablando del 40% del total de las empresas colombianas que tienen algún grado de relacionamiento con el sector formal de financiamiento en la economía colombiana. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿eso por qué pasa? ¿Cómo se están financiando las pymes? ¿Cuál es la radiografía que hay para hablar del financiamiento de las pymes colombianas? Para eso me voy a basar en una encuesta que hace ANIF semestralmente, que se llama la Gran Encuesta PYME, y que tiene un módulo específico de financiamiento que nos permite identificar cuáles son las características que tiene el grado de financiación que se hace en empresas pymes en Colombia. Lo primero de destacar, y que no es sorprendente según las cifras que acabamos de ver, es que solamente entre el 20 y el 35% de las empresas tienen o solicitan crédito a alguna entidad financiera. Es decir, el acceso al financiamiento formal es solamente para entre el 20 y el 35% de las empresas de pymes de la economía colombiana. En el sector industrial, en el último año, fue el año pasado, era el 30%. La encuesta se está haciendo en este momento, entiendo. Este año seguramente debería irnos un poco peor por el tema del COVID-19. Pero en términos agregados, lo que pasó en 2019 es un muy buen promedio de lo que pasó en la última década en materia de radiografía de las pymes. Entonces estamos hablando en el sector industrial de 30% de pymes solicitaron algún crédito, en el sector comercial 25%, en el sector de servicios el 21%, se redujeron todas con respecto al año inmediatamente anterior. También es de destacar que en el sector industrial las pequeñas, no las pymes, sino solamente las pequeñas, tuvieron solicitaron algún crédito el 31%, las medianas el 25%, en el sector comercio el 25% y las medianas el 28%, en el sector servicios el 21% y las medianas el 24%, y en general, sobre todo en el sector comercio y en el sector servicios, las medianas empresas tienen mayor acceso al crédito que las pequeñas empresas, algo que parece obvio, pero que, por ejemplo, en el sector industrial no sucede. Miren que estamos hablando que en el sector industrial las pequeñas empresas tienen mayor acceso a financiamiento que las medianas empresas. Hay muchísimas explicaciones de por qué esto pasa. Obviamente hay una restricción de crédito importante que estamos viendo. Uno podría pensar que grosso modo que el 70% de las pymes del país no están pidiendo financiación formal, y entonces uno se empieza a preguntar en qué se están financiando. Las respuestas son múltiples.
Algunas medianas empresas podrían estar usando el mercado de capitales, algunas poquitas seguramente. Hay un alto porcentaje de empresas que no están usando financiación formal. Hay otras empresas que están usando recursos propios. Hay otras empresas que están usando proveedores. Ya para allá vamos a explicar un poco en detalle ese tema. Tasa de aprobación. Noten ustedes que aquí este gráfico es difícil de entender porque está desagregado. Pequeña empresa de industria, mediana de industria, pequeña de comercio, mediana de comercio, pequeña de servicios, mediana de servicios. Pero lo que se muestra en el gráfico es que más del 75% de las empresas siempre les han aprobado el crédito solicitado. En el último año, en la pyme promedio, en industria, el 89% le dijeron que sí, al 90% en comercio le dijeron que sí, al 84% en servicios le dijeron que sí. Eso significa que las empresas que solicitan crédito, que son solamente el 30% del total, a más del, en este caso, el 84%, si ponemos acá las medianas empresas de servicios, a más del 77% de las empresas se lo están. Es decir, uno podría llegar a pensar que las empresas que están solicitando crédito son las que saben que les van a otorgar el crédito porque tienen las condiciones, porque tienen las garantías, y eso pues podría estar indicando que hay una autoexclusión importante de las pequeñas y medianas empresas. Tasas de interés. Satisfacción es lo que está en el lado izquierdo. La satisfacción es superior al 60%, excepto en la empresa pequeña de servicios, que es superior al 40%. Y lo que uno ve normalmente es que el 71% en el sector industrial, el 67% en el sector de comercio y el 67% en el sector de servicios tienen tasas entre hasta DTF más 4 puntos, es decir, grosso modo 8 o 9%, dependiendo de la DTF en 2019 estaba en 5%, 5,5%, o sea que podrían estar hablando de tasas hasta 9,5% efectivo anual. Ya un menor porcentaje recibe financiamiento entre DTF más 4 y DTF más 8 y mucho menos por encima de DTF más 8, aunque hay algunos casos. Lo que es de destacar es que ese mayor porcentaje que tiene DTF más 4 muestra una alta satisfacción en casi todos los sectores de la economía, tal vez a excepción de las pequeñas empresas del sector de servicios. En materia de plazo, la misma encuesta de ANIF nos muestra que el plazo más solicitado es el mediano plazo. Aquí mediano plazo es entre 1 y 3 años, largo plazo es más de 3 años, corto plazo es menos de 1 año, pero lo que vemos es que más o menos la mitad de las pymes del país solicitan crédito a sus bancos para mediano plazo, es decir, para créditos entre 1 y 3 años. Y el destino de los recursos es principalmente, como uno esperaba o como uno esperaría, lo que se denomina capital de trabajo. Es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos de ejecución de la producción o la prestación de servicios en la empresa. En el sector industrial, 74%, en el sector de comercio, 79%, en el sector de servicios, 54%. Le siguió en materia de destino de los recursos la consolidación de pasivos, es decir, hacer como el match entre activos y pasivos, o hacer una recompra de cartera porque ahora tengo una tasa mucho mejor que la que tenía antes. Eso es el 19% del sector industrial, el 15% en el sector de comercio, el 18% en el sector de servicios. Y por último, o en tercer lugar más bien, las remodelaciones y adecuaciones que tienen indicadores inferiores al 10% en industria y comercio, pero que fueron bastante usadas los créditos en el sector de servicios para el tema de remodelaciones y adecuaciones, 21%. Accede a fuentes alternativas para financiación, es decir, de pronto las empresas pyme lo que está pasando es que no están accediendo a crédito formal, sino que están accediendo a otras fuentes de financiamiento para financiarse, porque tenemos un nivel de no uso del crédito formal más o menos del 70%. La respuesta mayoritaria es que no usa otras fuentes, 36% en industria, 45% en comercio, 47% en servicios, pero hay un alto porcentaje, la tercera parte de las empresas que no accede al crédito, está financiándose a través de proveedores, 35% industria, 33% comercio, 26% servicios, o está usando recursos propios, 27% industria, 17% comercio. ¿Qué destaco yo, digamos, qué me preocupa a mí desde el punto de vista de menor utilización? Que las empresas PYME no están usando mucho ni el factoring ni el leasing.
solamente el 2%, en el caso del factoring, solamente el 2% en servicios, en el caso del leasing, pero no en industria y no en comercio, lo que muestra que la financiación formal se está yendo principalmente por el lado del crédito. Buena noticia que no se esté usando el mercado extrabancario, pero no tan buena noticia que no se esté usando el factoring ni el leasing. El leasing, que es una herramienta tan importante ahora en procesos de reactivación económica porque permite otorgar liquidez rápidamente por activos ya productivos ya adquiridos, o el factoring, que es una herramienta tradicional para adquisición de liquidez por parte de los pequeños y medianos empresarios que tienen facturas represadas que no les van a pagar en un tiempo, aunque ahora hay una nueva ley, la ley de plazos justos, que hace que se tenga que pagar mucho más rápido, pero que no se les permitía, digamos, que no sucedía antes y que con el factoring no hubiera permitido tener algún grado de liquidez. ¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero? Porque no lo necesita, y eso empieza a ser preocupante en la medida en que de alguna manera pues hay un alto porcentaje de empresas que dicen no necesitar crédito o sentir o creer que no lo necesitan, o porque hay exceso de trámites o porque hay elevados costos financieros. ¿Cuál es el mensaje final de esta radiografía? Básicamente que hay una fuerte restricción de crédito. Las empresas que acceden es el 30%, los que acceden les dan a tasas que ellos consideran satisfactorias, a plazos que ellos consideran satisfactorios, pero hay un alto porcentaje de las empresas, el 70%, que no accede, que no usa recursos alternativos, que prefiere financiarse con proveedores o que cree no necesitar el crédito. Y entonces ahí empieza uno a buscar cuáles son las causas de eso y se encuentra diferentes hipótesis. Hay académicos que dicen que es por la tasa de usura. No lo creo porque la tasa de usura en crédito comercial es como el 30% y las empresas pymes están financiando a DTF más 4, es decir, a máximo 10%. Puede ser la informalidad, que en Colombia en las empresas llega entre el 45 y el 50% según Confecámaras, pero también puede ser la falta de educación financiera, algo que ha intentado solventar sobre todo los bancos de microfinanzas, que intentan ayudar a los clientes resolviendo los temas de contabilidad para poder acceder a crédito. Ahora, hay nuevas alternativas y esas nuevas alternativas pueden llegar a suplir el espacio que están dejando el crédito formal porque las personas no lo están atendiendo y que incluso va a profundizarse negativamente por el problema de demanda que vamos a tener ahora por el tema del COVID-19. El COVID-19 va a hacer que muchas empresas o dejen de existir o tengan fuertes restricciones de liquidez que implique que seguramente van a tener más restricciones para ingresar a tener, digamos, facilidades de crédito como las tenían antes. Van a tener que requerir a garantías gubernamentales, van a tener que requerir dar garantías adicionales de la empresa para poder acceder al crédito y bajar el riesgo que implica de alguna manera la nueva realidad. Hay algunas alternativas de todas maneras que pueden ayudar, alternativas de la industria fintech. Y esto es bien importante de destacarlo porque en América Latina, pues Colombia tiene el tercer ecosistema fintech, 200 fintech. La inversión en fintech se ha multiplicado por 30 veces en los últimos 5 años. No tenemos el tamaño de Brasil ni el tamaño de México, pero comparado con nuestra población tenemos un ecosistema fintech bien importante y que está bien desagregado en las diferentes servicios que se pueden dar a los empresarios, en préstamos, en pagos y remesas. Aquí ya va el 46%, en tecnologías empresariales para instituciones financieras 14%, en crowdfunding, seguros y banca digital 21%, o en gestión de finanzas empresariales o personales más o menos el 13 más 6, el 19%. Y ahí empiezan a haber alternativas que pueden ayudar a las empresas. Una de ellas, por ejemplo, el crowdfunding, que permite tener un amplio portafolio de inversión a menor costo de capital y con mayor agilidad en la consecución de recursos, buscando inversionistas que de pronto no se conocen, pero que están interesados en las ideas que quieren desarrollar las pequeñas y medianas empresas. Financiación de facturas, algo muy parecido o el factoring al final, muy parecido en la línea del factoring, que busca conectar empresas e inversionistas para solucionar necesidades de liquidez que tienen empresas pyme, que tienen unas facturas que no se les han pagado todavía, pero que requieren seguir pagando mensualmente todos los temas de capital de trabajo. Tenemos también crédito digital,
que tiene facilidad de agilidad en los procesos, un enfoque particular en perfiles de alto riesgo, pero donde hay que tener cuidado con las tasas de interés, porque ustedes saben que a mayor riesgo, pues mayor tasa de interés, y eso de alguna manera pues puede influir en el grado de mantenimiento del crédito digital. O incluso la alternativa que ha sacado recientemente la Bolsa de Valores, lo que llamaron ellos la plataforma Ascenso, que es un ecosistema de inversión y financiación de la Bolsa de Valores que conecta el sector empresarial con los inversionistas y que es un proceso fácil para los inversionistas y para las empresas, donde hay inversiones colaborativas, crowdfunding al final, incluso desde 200,000 pesos para empresas colombianas. Entonces, hay diferentes, digamos, mecanismos de financiación. Están los tradicionales y los alternativos. En los tradicionales hemos visto que hay todavía barreras para muchas empresas PYME, entre ellas la informalidad y la educación financiera. Una educación financiera que no se basa únicamente en decir qué tasa de interés es efectiva anual o nominal vencida o nominal anticipada, no, sino que se refiere más a cómo las empresas pueden hacer la planeación económica de sus presupuestos para poder saber que la deuda les genera valor, ¿sí? Pero que la deuda tienen que pagarla y que tienen que generar los ingresos para poder pagarla. Pero también están los mecanismos alternativos usando la tecnología, como el crowdfunding, como la financiación de facturas por medios digitales o como el crédito digital, o incluso usar el mercado de capitales, donde aparecen las herramientas de Ascenso, o el segundo mercado, que es exclusivo para pequeñas y medianas empresas. Esa es como la pequeña presentación que tenía Mauricio. No sé si tienen preguntas. Sí, muchas gracias, Alejandro. Estuvo muy buena, fue una gran contextualización de los diferentes mecanismos de financiación y un poco en qué está el país y hacia dónde vamos. Entonces, sí, si quieres, pasamos a las preguntas, yo te las voy comentando acá. Y la primera que nos hacen es si nos puedes describir un poco con un poco más de detalle qué son las compañías fintech. Claro que sí. Mira, fintech es el acrónimo inglés, o sea, del inglés, que une las compañías financieras con la tecnología. Es básicamente usar toda la tecnología que tenemos hoy en día, los teléfonos celulares, el internet, para poder hacer operaciones digitales o operaciones financieras más bien, de pronto sin tener que recurrir necesariamente a los bancos. Entonces, se pueden usar herramientas, por ejemplo, para financiación de inversiones a través de crowdfunding, que son una cantidad de desconocidos, entre comillas, que entran a financiar algún proyecto, ¿sí? Y se hace a través de una plataforma digital que hace como una vaca digital, entre comillas. O se tienen herramientas también de crédito a través de diferentes plataformas que aparecen para otorgarle créditos a las empresas que los van, digamos que son más difíciles sujetos de crédito para el sistema financiero formal, pero también incluso los bancos han empezado a aliarse con fintechs, porque los bancos en general, la banca tradicional era una banca muy pesada, muy costosa, pero la tecnología o las inversiones que se han hecho también la han permitido alivianar en cierto sentido para que se use estas tecnologías y el músculo financiero de los bancos y se presten servicios que puedan servirle a las personas comunes y corrientes o a las empresas para financiarse o, digamos, tener alternativas de financiamiento. Excelente, muchas gracias. Y creo que tenemos otra pregunta también similar, como por esa misma línea. Y no sé si es en tu experiencia, ¿conoces alguna fintech que esté alineada hacia las MIPYMES o que mejor satisfaga sus necesidades? Digamos, en este momento, yo, digamos, si lo tengo ahí en la presentación, creo que la plataforma de la Bolsa de Valores es una plataforma que está creada básicamente para las pequeñas y medianas empresas, que es usar el mercado de capitales en una baja escala para recibir financiación. Esa es una herramienta que les puede servir. Después digamos, hay 300 fintech en Colombia. No tengo, digamos, el detalle específico de si hay alguna pyme, hay alguna fintech que esté financiando el tema de pymes, pero sé que hay empresas que están prestando para crédito digital, para, digamos, sujetos de crédito que son un poco más riesgosos
de lo que podrían los bancos prestar en algún momento. ¿Y estas fintech pueden llegar a abrir puertas al lavado de dinero o son seguras? Mira, es un riesgo, claramente es un riesgo, pero yo creo que todos estamos trabajando en el ecosistema fintech y el mismo sector financiero en que eso no suceda. El sector financiero es un sector altamente regulado por muchos riesgos que tiene, entre ellos el lavado de activos. Y por eso tiene una gran cantidad de supervisión detrás. Hay muchos ojos viéndolo, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda, en caso de lavado de activos, la UIAF. Todo eso busca, digamos, blindar al sistema financiero del tema de lavado de activos. En fintech podría pasar, yo no, digamos, no conozco casos de que pase en este momento, pero creo que también hay que tener mucho cuidado justamente con el tema de lavado de activos y ahí, digamos, desde el sector financiero formal se ha hecho innumerables de veces llamados a las autoridades para que tengan cuidado con eso. No porque creamos que las fintechs sean sujetas de lavado de activos, no, sino porque tienen el riesgo como lo tiene el sector financiero. Y pues como el sector financiero es altamente regulado, en ese caso las fintech también lo deben ser. Perfecto. Y digamos, no solo enfocándonos en las fintechs, sino también de pronto en otros métodos de financiación, ¿cuáles crees tú que deben ser los pasos o qué medidas se deberían tomar para que más pymes hagan parte del sector formal? Uy, esa es la pregunta del millón, ¿no? Mira que el problema de financiamiento se deriva de otro problema que es el problema de la informalidad de la economía, ¿no? Tenemos 900.000, 1 millón de empresas que tienen algún grado de financiamiento formal y incluso las cifras no sabemos cuántas son el resto de empresas que no lo tienen. O sea, si yo me atengo a las cifras de Confecámaras, estamos hablando de 3 millones menos 1, 2 millones de empresas que no acceden a un grado de financiamiento formal. Y eso muestra el alto grado de informalidad que tiene la economía colombiana y que debe trabajarse en diferentes aspectos. Entre ellos, el hacer beneficioso ser formal. Porque cuando tú lees los estudios y cuando tú escuchas las anécdotas, muchas de las personas no quieren ser formales por el miedo que implica ser formal, tener que pagar impuestos, tener que pagar seguridad social, tener que pagar, o incluso porque están en sectores a los que la regulación no se ajusta, ¿sí? Si tú estás en el sector agropecuario y tú tienes una cosecha cada 2 veces al año, pues tú no puedes tener trabajadores todo el año, ¿no? Porque solamente tienes 2 cosechas. Entonces, hacer una legislación mucho más moderna que beneficie más el ser formal que el ser informal y que adicionalmente tenga en cuenta que hay nuevos sectores en la economía que requieren otro tipo no sé cómo se dice, de normatividad laboral y de normatividad empresarial, pues haría que las empresas fueran mucho más fácilmente formales y que pudieran financiarse mucho más fácilmente con el sector financiero. Claro. Y digamos, un poco vinculado a esta parte, pero ya digamos las empresas que estarían dispuestas o que pueden hacer parte del sector formal porque pues no tienen las limitaciones que mencionaste ahorita, ¿cómo creerías tú que deberíamos motivar o buscar que las empresas que creen que no necesitan crédito se den cuenta que en algunas situaciones sí lo pueden utilizar? Mira, cuando uno hace análisis y ve digamos, si uno ve un curso de finanzas 0,00000001, ¿sí? O sea, el más básico, el profesor de finanzas le dice a uno que la deuda genera valor. Es decir, es mucho más fácil crecer con la plata de alguien más que con la plata de uno. Es menos costoso, digamos, ¿sí? Pero para poder hacer eso, uno tiene que tener claro que tiene que pagar la deuda. Y para pagar la deuda, pues yo tengo que generar los ingresos que me permitan pagar la deuda. Yo creo que mucho de lo que pasa es que no tenemos planeación económica y financiera en las empresas que nos permita mirar ni siquiera al fin de año o el año siguiente. Y entonces es muy difícil pedir prestado para el largo plazo, para hacer remodelaciones, adecuaciones, para crecer, si no sabemos qué ingresos vamos a generar en el segundo o tercer año porque no hemos hecho las proyecciones, porque no hemos hecho la planeación económica. Si hiciéramos eso, que eso es al final educación financiera, tendríamos pymes mucho más conscientes de, oiga, de pronto yo sí me puedo endeudar, porque es que yo sí puedo generar los ingresos para pagar esa deuda.
Y si yo me endeudo y yo genero una ampliación y esa ampliación me genera más ingresos, pues yo voy a pagar esa deuda súper rápido y voy a tener un crecimiento dígame, súper sostenible. O el otro caso, el caso negativo. No, yo me endeudo y yo pido 50 millones de pesos o 30 millones de pesos y yo miro a ver si yo seguro esos ingresos los genero y resulta que se viene una pandemia, generan un montón de cosas y los ingresos se vienen abajo, ¿sí? Y yo no puedo pagar mi deuda. Oiga, yo no planeé, yo no tenía seguro, yo no tenía nada y entonces la deuda lo que va a generar es que yo tenga que cerrar el negocio. Entonces, como ambas cosas pueden pasar, es muy importante que los empresarios tengan algún grado de planeación financiera, planeación económica, que se les pueda capacitar en eso para que entiendan que si lo hacen bien, pueden crecer y generar un negocio sostenible. Digamos, en base a las diferencias que hay entre las fintech y el endeudamiento o el crédito tradicional, ¿cuál suele ser más costoso y cuál suele ser más fácil de adquirir? Mira, por definición, la financiación digital es menos costosa porque es más ligera, ¿no? eh, digamos, no tener que un intermediario pues facilita las cosas. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el costo de la financiación al final depende del grado del riesgo, ¿no? Y el grado del riesgo de alguna manera pues no lo determina al final ni las fintech ni los bancos. Si tú tienes un banco que haga bien su trabajo y una fintech que haga bien su trabajo, seguramente los costos de financiación van a ser parecidos, ceteris paribus. Obviamente la fintech de pronto va a ser un poquito más liviana digitalmente y eso va a hacer que de pronto la financiación sea mucho más económica. Pero pues obviamente el banco te va a dar la fortaleza, la solidez, la solvencia. Entonces eso depende. Yo creo que dependiendo del estado en que esté la empresa, pues va a depender el grado de, o el lugar donde pueda adquirir la financiación. Uno siempre espera que empresas que están arrancando, que tienen un alto nivel de riesgo porque nunca han tenido un crédito, porque apenas están empezando, pues tengan una tasa de interés mucho más alta y un crédito que es dado por una entidad alternativa, una cooperativa, una fintech, ¿sí? Y a medida que yo voy ganando en solidez, que mi negocio va ganando en solidez, que voy ganando reputación de buena paga, pues ya los bancos se van a pelear por mí. E incluso después ya ni siquiera yo voy a entrar a los bancos, sino que yo voy a poder ir al mercado de capitales a emitir un bono, porque yo soy tan buena paga y estoy tan solvente que incluso el mercado de capitales me puede recibir. Entonces es como una cadena en la que voy llegando y dependiendo en el estado en el que yo esté como pequeña y mediana empresa, pues dependiendo de eso, debo ir a un lugar o a otro, y dependiendo de eso va a tener una tasa de interés o otra. Y ya la última pregunta para cerrar, Alejandro. Sí. ¿Cree usted que el sistema financiero, cuando realiza créditos a las MIPYME, no tiene un enfoque de acompañamiento y asesoría a estas empresas para disminuir el riesgo de recuperación de estas operaciones activas? Depende del banco. Los bancos microfinancieros yo te puedo decir con certeza que sí tienen el acompañamiento. ¿Sí? No sé si puedo decir nombres propios, puede ser Banca Mía, W, Compartir, es que Mundo Mujer. Eso de decir nombres propios me asusta porque se me quedan en el camino. Pero digamos, todos los microfinancieros, los bancos de microfinanzas, tienen ese acompañamiento. Y uno lo puede solicitar como cliente. Los bancos más grandes no lo tienen porque los bancos más grandes son enfocados en segmentos corporativos de empresas un poco más establecidas y más grandes. A eso es a lo que me refiero con que yo estoy en un estado de un poco más de inicio, de entender la contabilidad, de entender mi negocio y cómo se funciona. Yo voy más a las microfinanzas y ahí el sector financiero me acompaña. Pero si estoy más en una etapa de sostenibilidad, en una etapa de crecimiento, donde ya no necesito una microfinanciera, sino de pronto un banco mediano o un banco grande del sistema financiero, pues ahí voy a recibir menos acompañamiento porque se supone que yo ya sé hacer las cosas. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Creo que fue una excelente presentación y tuvimos tiempo de responder muchas preguntas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y pues por hacer parte de esta iniciativa. Vale, Mauricio, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, que estés bien. Y bueno, Chao, que para estés bien. antes seguiremos con nuestra tercera charla
Volvemos a tener a Humberto González acompañándonos. Hoy nos hablará de revisoría fiscal, auditoría y control interno. Para recordarles a los que ya habían estado con nosotros y con Humberto, él es contador público de la Universidad Nacional, es especialista en administración financiera de la Escuela de Administración de Negocios, es especialista en contabilidad financiera internacional de la Universidad Javeriana, fue certificado en normas internacionales de reportes financieros IFRS del Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Fue certificado en normas internacionales de auditoría por parte del mismo instituto. Lleva varios quinquenios siendo líder en el direccionamiento de equipos interdisciplinarios de profesionales vinculados a procesos de auditoría financiera, de control interno y de revisoría fiscal en empresas de diferentes sectores de la economía colombiana. Ha sido el revisor fiscal de importantes compañías. Entre ellas están el Banco Popular, Avevillas, el Fondo Nacional de Garantías, de Seguros de la Previsora y de Publicaciones Semana. Ha sido profesor en varias universidades. En Amezquita y compañía, en donde trabaja actualmente, entre otras responsabilidades, se ha desempeñado como gerente y director de auditoría. Humberto, muchas gracias por volvernos a acompañar. Tienes la palabra. No, Mauricio, ustedes muy amables por la invitación. Vamos a iniciar entonces con nuestra charla del día. Voy a cerrar pantalla para asegurar tal vez una mejor llegada del sonido. Muy bien. ¿Me confirmas, por favor, si ya tenemos imagen? Sí, ya la vemos. Ok, te agradezco, Mauricio. Bueno, entonces, bienvenidos todos. Vamos a trabajar en lo que resta de nuestra presentación del día de hoy, lo relacionado con la revisoría fiscal, auditoría y control interno. Al final de esta presentación seguramente vamos a poder entender la relación que existe entre los tres conceptos. Vamos a abordar lo que es la figura de la revisoría fiscal, el control interno, de suerte tal que haya una contextualización de su función, de su actividad y el rol que juegan las organizaciones y en la economía como un asegurador de confianza frente a terceros que están haciendo relaciones económicas. Muy bien. Antes de hablar de revisoría fiscal, es necesario que hagamos un pequeño acercamiento a la figura del contador público. Esto por cuanto para poder ejercer el cargo de revisor fiscal se requiere ser contador público. Únicamente los contadores públicos van a poder actuar como revisores fiscales. Muy bien, entonces, en principio, por la figura del contador público es ejercida por personas naturales. Estos profesionales deben de estar inscritos en la Junta Central de Contadores, quien se encarga de expedir una tarjeta profesional para que pueda actuar. Ese contador público está facultado para dar fe pública y esa es la importancia del rol del contador público. Fe pública específicamente en hechos que están directamente relacionados con el ámbito de su profesión y, por supuesto, el dar fe pública le va a permitir dictaminar estados financieros y realizar actividades relacionadas con la ciencia contable y dar fe pública sobre las mismas actividades. El ejercicio de la contaduría puede ser ejercida por persona natural directamente, pero podría también encontrarse en el mercado las sociedades de contadores públicos. No obstante, quien ejerce la actividad como tal de contador público tiene que ser la persona natural. Estas sociedades de contadores públicos tienen una característica o un requerimiento de tipo legal y es que al menos el 80% más de sus socios deben de ser contadores públicos. Ese indicador de porcentaje 80% hace referencia a cantidad, más no a porcentaje de propiedad de la sociedad. El contador público da fe pública y la fe pública, salvo prueba en contrario, va a entenderse que el acto que se está certificando o sobre el cual se está dando la fe pública se ajusta a los requisitos legales, que el acto se ajusta a los estatutos. Si se refiere a cifras de los estados financieros, que esa información ha sido tomada de la contabilidad,
que la contabilidad está llevada en debida forma y se ajusta a las normas legales que regulan la forma de llevarla, y en caso de ser información financiera, que ésta refleja fielmente la situación financiera. Fíjense que solamente el hecho de que exista la firma del contador público sobre el documento expresando o dando fe pública lleva inmerso la aceptación de los conceptos que acabamos de mencionar. Y estos conceptos y la fe pública en general se puede materializar en certificaciones que expiden los contadores públicos o en los estados financieros. Ese contador público está obligado a observar normas de ética, normas de auditoría, generalmente aceptadas y normas legales, dependiendo el rol en el que se esté desenvolviendo. Tiene una función privativa exclusiva de expresar un dictamen y emitir certificaciones sobre los estados financieros. Significa esto que ningún otro profesional puede desarrollar dicho rol. Ese contador vela porque el registro y la información contable de las organizaciones esté ajustada a los principios de contabilidad generalmente aceptados, hoy por hoy normas de contabilidad e información financiera. Muy bien, los contadores públicos tienen dos instituciones rectoras, una de tipo disciplinario y otra de normalización técnica. Luego, desde el punto de vista disciplinario, los contadores están abocados a la evaluación y el examen de la Junta Central de Contadores, organismo que lleva el control de registro de los contadores y que se encarga de hacer la evaluación disciplinaria y expedir la tarjeta profesional, y cuando es del caso puede llegar hasta materializar sanciones de cancelación de esa tarjeta, como hablaremos más adelante. Y hay una institución que es el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública. Este es un organismo de normalización técnica de normas contables y de información financiera y de aseguramiento. Es importante tener claro que la firma del contador público, es decir, que una entidad tenga un contador público para efectos de certificar la información financiera, depende del monto de los activos que tenga la organización. Entonces, en principio, para certificar y dictaminar estados financieros en cuanto se refiere a personas jurídicas, aquellas entidades, persona jurídica que tenga activos brutos o ingresos brutos del año anterior superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales. Eso con el equivalente a pesos en el año 2020 estamos hablando de aproximadamente 4.389 millones de pesos. Si estamos hablando de personas naturales que desean que el contador certifique y dictamine sus estados financieros, desde el punto de vista legal es requerido cuando estas personas van a acceder a crédito y el monto de la financiación es igual o mayor a 3.000 salarios mínimos. Esto equivale a 2.633 millones de pesos. En el caso de la firma de las declaraciones tributarias, será obligatorio para aquellas personas que deben llevar contabilidad cuyo patrimonio o ingresos brutos al último día del año anterior excedan los 100.000 VTs, unidad de valor tributario, que equivale a 3.060 millones de pesos aproximadamente. Y he colocado una categoría adicional que tal vez es una que marca una necesidad de contar con el contador público, y es cuando hay requerimiento de las partes en la transacción. Entonces, normalmente para poder usted realizar una transacción con acreedores, con proveedores, etcétera, le requieren la información contable, y esa información contable se la piden firmada o certificada por un contador público. Entonces, fijémonos cómo pudiese estar la entidad por debajo de los límites de ley para requerir firma de contador público en su información financiera. Sin embargo, la economía, la manera como se realizan las operaciones y se van dando esas relaciones entre la entidad y sus stakeholders hace que requiera la actuación del contador. Vamos a cerrar el paréntesis del contador, pero para hablar de revisoría fiscal es muy importante contextualizar, como lo mencioné hace un momento, que para ser revisor fiscal tengo que ser contador.
Luego, ya tenemos claro el contexto del contador y las obligaciones desde el punto de vista normativas y el perfil que debe tener. Muy bien, ya entrando en materia sobre la revisoría fiscal, pues diríamos que este es un órgano de fiscalización, es un órgano de interés para la comunidad y es un órgano que va a generar confianza en la comunidad. Y esa confianza termina siendo clave para efectos de la realización de los negocios entre las empresas, y esa confianza puede ser el factor crítico de éxitos en el costo de las transacciones que realizan las entidades. A menor confianza, seguramente el costo de las transacciones aumentarán. Ese contador público, por razón del cargo, pues debe ser una persona natural. Ya sabemos que debe ser contador público. La revisoría fiscal podría ser ejercida por sociedades de contadores, es decir, se nombra a una sociedad de contadores, caso Amezquita y compañía, como revisor fiscal. Sin embargo, dado que el rol de revisor fiscal debe ser ejercido por persona natural, Amezquita, como sociedad de contadores, está obligada a designar las personas naturales contadores públicos que van a ejercer la función de revisor fiscal principal y revisor fiscal suplente, para que este último actúe en ausencia del principal. El revisor fiscal puede ejercer ese cargo únicamente hasta en un máximo de 5 sociedades por acciones. Esta es una limitante que tiene el Código de Comercio y restringe la actividad de la persona natural, pero asegura también que la actividad que está realizando como revisor fiscal se ejerza con la mayor eficiencia y diligencia. Luego, en la medida en que haya más compañías donde se actúa como revisor fiscal, podría tener un efecto negativo en esa diligencia. Bueno, la revisoría fiscal en Colombia está regulada en el Código de Comercio, en la Ley 43 de 1990, Ley 1314 del 2009, Decreto 302 del 2015. Es decir, hay una serie de normativa que regula la actividad, y quien está en el ejercicio de la revisoría fiscal debe estar atento a la misma para velar por su cumplimiento. ¿Quiénes están obligados a tener revisor fiscal? Entonces, ya sabemos quiénes deberían de estar obligados a tener contador público. Ahora, ¿quién debe tener un revisor fiscal? Que es diferente a la función del contador público. Usted en una organización tiene un contador público que desarrolla una función, un rol, y el revisor fiscal que desarrolla una función diferente a la del contador, como veremos más adelante cuando analicemos las funciones del revisor fiscal. Muy bien, las sociedades comerciales con activos brutos en el año anterior iguales o mayores a 5.000 salarios mínimos e ingresos brutos en el año anterior iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos. Esto significa que una entidad con activos de 4.389 millones o ingresos con 2.633 millones debería por ley de tener revisor fiscal. Las sociedades por acciones están obligadas a tener revisores fiscales. Una sucursal de compañía del extranjero está obligada a tener revisor fiscal. Y de manera voluntaria, pues cualquier entidad que desee tener el cargo de revisor fiscal como un agente de confianza hacia el interior de los accionistas y hacia el exterior de los stakeholders con los que interactúa la entidad. Y aquellas sociedades en las que los socios están por fuera de su administración, siempre y cuando aquellos socios con un voto de al menos el 20% del capital decidan tener revisor fiscal. ¿Quién elige al revisor fiscal en una entidad? Lo eligen los propietarios de la entidad a través de el organismo que se configura cuando se reúnen los propietarios, que es la asamblea o junta de socios, depende de la naturaleza de la compañía. Entonces, la asamblea de accionistas o los dueños son los que van a nombrar el revisor fiscal y lo van a revisar, lo van a elegir por mayoría absoluta
teniendo en cuenta los votos según la participación del capital. Y esto que parece sencillo, acabo de experimentar un caso en donde se eligió el revisor fiscal por la mayoría de los participantes en la reunión, pero no se tuvieron en cuenta los votos de participación del capital de los presentes, y eso al hacerse, como lo estamos viendo en pantalla, cambiaba la decisión de los accionistas frente al nombramiento del revisor fiscal. Luego, muy importante tener presente que se funcionen los votos de acuerdo con el porcentaje de participación del capital y se elegirá por mayoría absoluta. El periodo del revisor fiscal está dado por los estatutos de la compañía. Normalmente tiene un periodo igual al de la junta directiva, sin embargo, el revisor fiscal es un cargo de elección que puede ser removido en cualquier momento. Es decir, los estatutos pueden dar un periodo de 2 años, sin embargo, a la semana en que se ha nombrado el revisor fiscal podría ser removido. Y esto en la práctica ha generado algunas limitaciones y suspicacias en relación con el ejercicio de la función de la revisoría fiscal, en la medida en que cuando el revisor fiscal en desarrollo de sus funciones comienza a identificar irregularidades y situaciones de importancia al interior de la organización que deben ser advertidas a la dirección y al gobierno corporativo, inclusive advertidos a los supervisores, ese revisor fiscal comienza a no ser visto en buenos ojos por la dirección cuando no hay un adecuado ambiente de control, y se podría remover de su función como quiera que está generando situaciones que no son del agrado de la dirección. Entonces, ese periodo de revisor fiscal y su remoción en cualquier momento a veces genera unos efectos negativos en el desarrollo de sus funciones. Muy bien, ese revisor fiscal, contador público, debe de ejercer su función con la mayor diligencia que le corresponde en el ejercicio de su actividad. Por lo tanto, frente a negligencia o dolo en su actividad, responde por los perjuicios que se puedan generar. Y esa responsabilidad está frente a los accionistas de la entidad, frente a la misma entidad y frente a los terceros que están vinculados con la entidad. Luego, el ejercicio de la revisoría fiscal es de alto riesgo para los profesionales contadores públicos, como quiera que genera unas responsabilidades de tipo civil, penal, que podrían derivar de su actividad. Y la responsabilidad no solamente es desde el punto económico, sino que podría configurar una responsabilidad penal en la medida en que en desarrollo de su función materialice una falsedad en documento privado. Y esa falsedad en documento privado podría generarse consecuencia de autorizar balances o informes a la asamblea de accionistas que incorporen inexactitudes calificadas como graves. Esta responsabilidad penal por falsedad en documento privado podría generar una prisión entre 1 y 6 años, podría generar una interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo y generar sanciones disciplinarias por la Junta Central de Contadores, que es el organismo rector en este sentido. Entonces, las sanciones disciplinarias en cabeza de la Junta Central de Contadores pueden ir desde una amonestación, una sanción económica, una suspensión temporal de la tarjeta profesional o una suspensión definitiva de su tarjeta profesional. El revisor fiscal debe en desarrollo de su función, ajustarse y dar cumplimiento al secreto profesional, es decir, lo que él conoce dentro del ejercicio de sus funciones no puede ser comunicado a terceras personas. Debe haber una reserva completa, eso es parte
de su función y parte de el direccionamiento del código de ética que debe darle cumplimiento a ese revisor fiscal. Sin embargo, habrán situaciones que se conocen y que la misma ley le permite al revisor fiscal informarlas a terceros. ¿Cuáles son esos terceros? Esos terceros normalmente son los supervisores. Estoy hablando de la Superintendencia de Ejemplos Sociedades, Superintendencia Financiera de Colombia, por supuesto que está al interior de la organización lo que es la dirección y la asamblea de accionistas, junta directiva. Luego, el secreto profesional no implica que cuando se conozcan irregularidades o actos de corrupción frente a la administración pública o delitos contra el orden económico social o delitos contra el patrimonio económico, consecuencia de ese secreto profesional, el revisor fiscal deba de abstenerse de reportar estas situaciones. No, por el contrario, la ley lo obliga a que cuando se conozcan este tipo de situaciones sean advertidas a las autoridades de tipo penal, disciplinarias y administrativas que correspondan. Luego, el revisor fiscal en desarrollo de sus funciones que conozca situaciones que ameriten ser advertidas al supervisor, a la fiscalía, a la UIAF, deberá de hacerlo. Si no lo realiza, corre el riesgo de estar incumpliendo su debida diligencia en el desarrollo de sus funciones y estar expuesto a las sanciones a que haya lugar. Frente a la dependencia de la revisoría fiscal en las organizaciones, el revisor fiscal tiene una comunicación vinculante con la Asamblea General de Accionistas. Es decir, el revisor fiscal es un órgano independiente dentro de la organización y esa independencia le permite poder realizar el ejercicio de su labor en forma objetiva y con una cobertura general dentro de la organización. Y esto es importante conceptualizarlo porque permite entender la función del revisor fiscal y permite entender el direccionamiento y las comunicaciones que genera la revisoría fiscal hacia la dirección o hacia el gobierno corporativo e inclusive hacia la Asamblea General de Accionistas. Para poder desarrollar el ejercicio de la revisoría fiscal hay que validar que no se esté incurso en unas inhabilidades que están definidas en la ley. Estas inhabilidades son las siguientes. En principio, el revisor fiscal no puede ser accionista o socio de la empresa donde va a actuar como tal. No puede ser empleado de la entidad ni de las subordinadas o de la sociedad controlante en caso de que estemos hablando de un grupo. Entonces, el revisor fiscal no podrá tener ningún cargo dentro de la entidad donde actúa como revisor fiscal en las subordinadas o en la compañía controlante si estamos hablando de grupo. Desde el punto de vista de relación con los administradores, directivos y el contador, no puede tener ninguna vinculación en cuanto a lo que se refiere a matrimonio o ser consocios de estos cargos al interior de la organización. Tampoco puede tener alguna vinculación con los administradores, directivos y contadores de la organización, medido hasta un 4º grado de consanguinidad, uno primero civil y segundo de afinidad. Esto implica que no vamos a poder ser revisores fiscales en donde nuestros padres, abuelos, primos, tíos, por efectos de consanguinidad estén vinculados, por afinidad cónyuge, suegros, cuñados y desde el punto civil hijos adoptados o padres adoptantes. La otra inhabilidad que tenemos para el cargo de revisor fiscal es que dentro de la entidad o dentro de las compañías subordinadas ese revisor fiscal
adicionalmente tenga otro cargo. Muy bien. Luego, cuando se va a aceptar la designación como revisor fiscal, hay que hacer una evaluación de estas inhabilidades para efectos de no caer en una de ellas y tener dificultad posteriormente en el ejercicio del cargo. Y básicamente esas inhabilidades lo que buscan es precisamente mantener la independencia y la objetividad del revisor fiscal. Bien, hasta este momento hemos identificado quiénes están obligados a tener revisor fiscal, la ubicación dentro de la estructura organizacional de la revisoría fiscal, hemos visto las inhabilidades, hemos visto que el revisor fiscal está abocado a unas sanciones, que tiene unas responsabilidades derivadas del ejercicio del cargo. Y vamos a ver a continuación las funciones de la revisoría fiscal. Y esto con el ánimo de poder entender ese cargo dentro de las organizaciones y poder entender y valorar el resultado de su ejercicio. Muchas veces no se comprende la actuación de la revisoría fiscal y como hemos visto, el ejercicio de la revisoría fiscal debe estar apegada a unos lineamientos de tipo legales y debe de buscar desarrollar sus funciones de la mejor manera, de suerte tal de que se eviten daños colaterales a los terceros vinculados a la entidad, a los accionistas y a la misma sociedad. Y en las funciones que tiene el revisor fiscal, reguladas en el Código de Comercio, artículo 207, es función validar que las operaciones que realiza la entidad se ajuste a los estatutos de la compañía o de la entidad, a las decisiones de la Asamblea General o el estamento que haga esa función y de la Junta Directiva. Fijémonos, esta función implica que el revisor fiscal debe de estar mirando los estatutos, revisando actas de Junta Directiva, actas de Asamblea, para validar cuáles son las instrucciones y el marco de acción que está regulado en esos estatutos para estar monitoreando que las operaciones que realice la compañía se ajusten a las mismas. El revisor fiscal, en desarrollo de sus funciones, debe advertir sobre las irregularidades que conozca al interior de la organización a la dirección, a la junta directiva y a la asamblea si ameritan llegar hasta ese nivel las observaciones. Y esa advertencia de esas irregularidades observadas deben ser por escrito. Luego, cuando nosotros vemos que la revisoría fiscal está enviando las comunicaciones por escrito, no hay forma de que sea diferente. Muchas veces se plantea que dejémoslo en una conversación, que nos damos enterados, pero si no escribimos las situaciones que queremos advertirle a la dirección y al gobierno corporativo, inclusive a los accionistas, estaríamos por fuera de lo que está permitido dentro de las funciones del revisor fiscal. Una función que tiene la revisoría fiscal es colaborar con las entidades gubernamentales y rendir los informes que estas entidades le solicitan al revisor fiscal. Fijémonos cómo la revisoría fiscal es nombrada por la asamblea de accionistas y tiene una función de generar la fe pública frente a esa información financiera que está reportando la compañía para dar confianza a los terceros que se van a soportar en esa información financiera para la toma de decisiones. Y eso, en últimas, promueve las relaciones económicas de la sociedad y, como decíamos, podría generar menos costos en las mismas. Sin embargo, es función de la revisoría fiscal atender entidades gubernamentales, llámese en superintendencias, llámese en Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, llámese UIAF, cualquier entidad gubernamental podría acudir a la revisoría fiscal y es obligación para los revisores fiscales rendir los informes que se les estén solicitando. Y esto ha generado una demanda de reportes y de actividades por parte del revisor fiscal hacia estas entidades gubernamentales, en donde por momentos
se trabaja más para las entidades gubernamentales que para los mismos accionistas. Y es un problema que tiene la figura de la revisoría fiscal y que encarece de alguna manera ese servicio. Es función de la revisoría fiscal asegurarse que la contabilidad, las actas de la asamblea, de la junta directiva, se lleven en debida forma, de acuerdo con las normas legales que las regulan, y velar también porque la correspondencia se lleve en forma adecuada y que los comprobantes de contabilidad estén adelantados en forma correcta. Para este efecto, es posible que deba impartir instrucciones. Y fíjese que el revisor fiscal da instrucciones sobre estos temas cuando encuentra alguna anomalía o alguna oportunidad de mejora sobre esos procesos. El revisor fiscal debe inspeccionar los bienes de la sociedad y debe asegurarse de que existan medidas de conservación y de seguridad para los mismos, haciendo referencia a activos de la sociedad y de los activos que tiene la sociedad que custodia y que son de propiedad de los terceros. Eso implica que debe haber una labor de validación de la manera como la dirección y el gobierno corporativo están velando por proteger y conservar los activos de la compañía y de los terceros bajo su custodia. Ejercer control permanente sobre los activos de la entidad y solicitar informes que se requiera para validar ese control de los activos sociales por parte de la compañía. Y para eso el revisor fiscal puede realizar inspecciones e impartir instrucciones sobre el particular. Eso implica que la revisoría fiscal debe tener una comunicación permanente con la dirección y el gobierno corporativo. Ese revisor fiscal está autorizado para firmar los estados financieros de la compañía y emitir un dictamen o un informe sobre los mismos. Hablamos de un informe cuando se está haciendo un pronunciamiento sobre información de periodos intermedios. Ahora bien, aquí viene el punto de quiebre entre la existencia de un contador y un revisor fiscal en las entidades. Los contadores en las organizaciones son los encargados de coordinar y velar por la preparación de la información financiera o por la información contable. Cuando no existe el revisor fiscal, esos contadores, siempre y cuando sea de obligación legal o lo requieran por las necesidades facilitar la actividad económica de la organización, deberán de firmar esa información financiera. Sin embargo, cuando la compañía tiene un revisor fiscal, existiendo contador, el revisor fiscal es el encargado de dictaminar esa información financiera a partir de la certificación de la misma, certificación que se materializa con la firma del representante legal y el contador de la organización. Siempre que se dictamine unos estados financieros, el revisor fiscal entregará un informe que hoy por hoy está regulado por las NIAS 700 desde el punto de vista técnico. Y aquí es importante tomar un minuto para hacer referencia a situaciones claves de auditoría, un concepto que próximamente va a ser de obligatorio cumplimiento en la redacción de los informes y dictámenes del revisor fiscal. Esas situaciones claves de auditoría no hacen referencia a salvedades o irregularidades al interior de la organización. Esas situaciones claves de auditoría que se van a incorporar en el dictamen hacen referencia a aquellos aspectos que le han llamado la atención y que el auditor, en este caso el revisor fiscal, ha considerado que son importantes dentro de su plan de auditoría. Entonces, en ese capítulo de situaciones claves de auditoría, vamos a advertir aquellos aspectos que nos parecieron relevantes y la manera como, desde el punto de vista de la auditoría, abordamos el aseguramiento de esas situaciones y las conclusiones finales sobre el resultado de nuestra auditoría. Muy bien, vamos a poder, en desarrollo de nuestras funciones, convocar a los accionistas en asambleas extraordinarias para advertir errores o irregularidades que hayamos encontrado y que no hayan sido atendidas
por el gobierno corporativo y la dirección. Finalmente, tenemos una función y es cumplir las demás que están establecidas en la ley y en los estatutos, consecuencia de lo cual en el mercado se han hecho diferentes estudios sobre cuáles son la cantidad de certificaciones que debería de emitir un revisor fiscal y se han llegado a datos entre 600 y 800 obligaciones para que el revisor fiscal se pronuncie. Y hoy por hoy, frente a la OIAF, el revisor fiscal tiene la función de reportarle operaciones sospechosas en materia de lavado de activos. Muy bien, frente al informe del revisor fiscal, entonces, este informe va a versar sobre el estado financiero o los estados financieros, en donde vamos a dar una opinión sobre la razonabilidad de los mismos y el apego de esos estados financieros a las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. Adicionalmente, tendremos que advertir si hemos seguido los procedimientos de la técnica de interventoría, hoy por hoy las normas internacionales de auditoría, y si en nuestro concepto la contabilidad se ha llevado en debida forma y las operaciones se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta y la Asamblea. Adicionalmente, en nuestro informe vamos a incluir unos conceptos en relación si los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las instrucciones de la Asamblea, si la correspondencia, comprobantes de cuenta, libros de actas y de registro de acciones se han llevado debidamente y si son adecuadas las medidas de control interno. Estos tres temas que acabo de mencionar, de acuerdo con el decreto 302 de 2015, deberían ser abordadas conforme a lo establecido en la ISAE 3000, que es una norma de carácter técnico para hacer una evaluación de estos aspectos y emitir un concepto. El problema que tenemos hoy por hoy en Colombia es que vamos a opinar, como es función, sobre el control interno. Sin embargo, no existe una directriz en Colombia para que las entidades estructuren un sistema de control interno. Luego, salvo Superintendencia Financiera de Colombia, que ha dado unas directrices claras de cómo sus vigilados deben de implementar el sistema de control interno, las demás entidades lo hacen bajo criterios, bajo sus criterios propios. Y ahí hay un inconveniente porque cuando vamos a hacer la evaluación de acuerdo con la ISAE 3000 debería haber una metodología predefinida para opinar en relación con la misma. Muy bien. Frente a revisoría fiscal y auditoría, en el mercado escuchamos revisoría fiscal, auditoría externa, auditoría interna. Esos tres conceptos son diferentes. La revisoría fiscal la acabamos de mencionar con unas funciones propias, donde hay permanencia, donde hay unas funciones definidas en el Código de Comercio que son mayores a las que se desarrollan en la auditoría externa. Cuando se hace auditoría externa, la finalidad es emitir una opinión sobre los estados financieros únicamente. En el caso de la auditoría interna, no se va a opinar sobre estados financieros, sino su función es un poco hacer una supervisión sobre el sistema de control interno. Es un organismo creado al interior de las organizaciones para apoyar en la evaluación y asegurar el adecuado funcionamiento del control interno. En el caso de la auditoría externa, no se requiere permanencia. En el caso de la revisoría fiscal, sí. Luego son tres estamentos diferentes. Bien, la revisoría fiscal en desarrollo de sus funciones hará auditoría financiera para opinar sobre los estados financieros, auditoría de control para opinar sobre el control interno y hace una auditoría de cumplimiento para verificar que la entidad se ha ajustado a las diferentes normas que regulan la actividad económica de la entidad. Muy bien, finalmente vamos a destinar, por efectos de tiempo, 5 minutos, sobre las 7:50 estaremos terminando para dar un espacio de preguntas a hacer referencia al control interno. Como les decía, en Colombia no tenemos, desde el punto de vista normativo, un direccionamiento para las
recurrido a un modelo internacional denominado COSO. Y ese modelo COSO se denominó así básicamente por las iniciales de la entidad que patrocinó el estudio para de patrocinio de organizaciones de la Comisión Treadway, se encargó de promover este estudio y este comité interno, la gestión de riesgo empresarial y la disuasión de fraude para optimizar la actividad de las organizaciones. COSO ha emitido su primer modelo se generó en el año 1992, su última actualización en el 2013 y es un marco de referencia para implementar y gestionar el control interno en las compañías. Tiene reconocimiento a nivel 7 principios que están asociados y 79 enfoques o puntos de enfoque que permiten implementar esos 17 principios y asegurar los 5 componentes. En el cubo que tenemos en este momento en pantalla, estamos viendo en la tapa superior operaciones, informes y cumplimientos. Estos son los objetivos del sistema de control interno. Lo que busca es que hayan unas operaciones en forma eficiente, efectiva, que se generen informes en materia contable y no contable, oportunos y confiables, y que se dé cumplimiento a las obligaciones de tipo legal. Eso es el objetivo del sistema de control interno. Desde el punto de vista de los elementos, de los componentes de este sistema de control interno, tenemos 5: el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, información de comunicación y actividades de supervisión. El ambiente de control es el pilar fundamental porque la manera como la administración percibe el control, la evaluación de riesgos, va a llevar a que la organización esté identificando los riesgos a los que esté expuesto y asociando controles para mitigar el mismo, actividades de control para estar ejecutando procedimientos que permitan mitigar los riesgos que se han identificado. Información y comunicación es un componente que va a permitir generar reportes hacia el interior de la organización y hacia terceros en relación con ese sistema de control interno. Y las actividades de supervisión relacionadas con la evaluación de si el sistema de control está funcionando bien. Los objetivos del sistema de control interno van a permitir entonces realizar de manera eficiente y efectiva las operaciones, cumplir con todas las obligaciones de tipo legal y reportar información financiera interna y información no financiera de manera interna y externa. Ahora bien, un sistema de control interno, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, es un proceso, y ese proceso, y en ese proceso participa desde las juntas directivas, los estamentos de dirección y en general todo el personal de la compañía. O sea que este proceso, cuando hablamos de control interno, es un proceso que cobija a toda la organización y está liderado desde la junta directiva. Hay unas limitaciones, por supuesto, limitaciones asociadas a fallas humanas, que era que el sistema de control interno está fundamentado en cuanto a su cumplimiento por personas. Puede haber unas limitaciones relacionadas con la capacidad o la intención que tenga la dirección de anular el mismo sistema de control interno, limitaciones derivadas de la connivencia de 2 o más personas para eludir los controles y, por supuesto, el juicio profesional de las personas que toman decisiones que podría generar errores y sesgo. Luego, si ustedes ven en pantalla, un sistema de control interno va a permitir a las compañías lograr eficiencia, efectividad, cumplimiento en ley y generación de información confiable para los terceros vinculados desde el punto de vista externo y aquellos accionistas u otros interesados al interior de la organización. Bien, vamos a mirar que la efectividad
efectividad del control interno va a estar dado por el hecho de que los 5 componentes que acabamos de ver, los diferentes principios, estén presentes y funcionando. Ese control interno, cuando es efectivo, va a dar una seguridad razonable frente al cumplimiento de los objetivos de la entidad que mencionamos hace un momento. Muy bien, para que sea efectivo, esos 5 componentes deben de funcionar en forma integrada. Por razones de tiempo, quiero terminar lo relacionado con control interno llamando la atención sobre la importancia del sistema al interior de las organizaciones, como quiera, que permite conseguir los objetivos de la entidad. Y la importancia de definir una metodología, un modelo de implementación del sistema de control interno. Eso es clave para efectos de su posterior evaluación y es clave al interior de las organizaciones para tener una metodología de implementación, de seguimiento y de evaluación. Mientras no tengamos un modelo predefinido, va a ser muy complicado sustentar un sistema de control interno frente a una evaluación interna o externa. Muy bien, terminaría mi presentación con 2 frases que me parecen importantes y directamente relacionadas con el tema de la revisoría fiscal, auditoría y control. Warren Buffett dice, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Y es el tema de la confianza. Y revisoría fiscal contribuye a mantener esa reputación en el mercado. Confía pero verifica, decía Ronald Reagan. Y revisoría fiscal ayuda a asegurar esos niveles de confianza y los niveles de confianza se van a asegurar consecuencia de esa verificación que permanentemente está adelantando la revisoría fiscal de las actividades al interior de la organización. No me resta, Mauricio, sino agradecer a todas las personas presentes, máxime a esta hora de la noche, y desearles éxitos en lo que resta de curso. Luego, si quieres, podemos abrir un espacio para preguntas, Mauricio. Perfecto, Humberto. Igual, antes de las preguntas, quiero darte las gracias por la presentación. Creo que nos aclaras temas muy importantes como lo son la revisoría fiscal, la auditoría y el control interno. Entonces, ya paso directamente a las preguntas y comienzo en el orden de llegada. La primera es, ¿en cada cuánto tiempo, ya sean años, meses, es conveniente cambiar el revisor fiscal? Bueno, mira, eso, hay algún concepto en el sentido de que el revisor fiscal debería cambiarse para asegurar y mantener la independencia y la objetividad. Y algunas personas hablan de 3 a 5 años, de 3 a 5 años. En la práctica, lo que hemos planteado desde las personas que ejercemos la revisoría fiscal es que más o menos un revisor fiscal, para tener un entendimiento de la organización, demanda entre 4 y 5 años. Luego, hacer unas rotaciones tan seguidas del revisor fiscal generan unos desgastes y una pérdida de conocimiento, desgastes en la administración que tiene que atender el nuevo revisor fiscal para ayudar a conocer el negocio. Luego, en general se habla de 4 o 5, sin embargo, no es que exista una disposición que obligue a hacer la rotación en estos horizontes de tiempo. Sin embargo, algunas compañías han optado por hacer cambios cada 4 o 5, otras hacen rotaciones cada 10, dependiendo sus políticas de gobierno corporativo. Claro, y también tenemos el tema acá que nos menciona Sergio García, en el que dice que las sociedades de acciones simplificadas no requieren revisor fiscal. Nos pregunta si esto es una excepción, si lo están entendiendo bien, y si igual recomendarías tener un revisor fiscal en estos casos o no. No, las sociedades por acciones simplificadas están obligadas también a tener revisor fiscal. Bueno, y ahora supongamos que en el marco de la pandemia nos menciona un participante que ha tenido problemas con su revisor fiscal porque no ha podido desplazarse a la sucursal. Entonces,
si esta limitación de no tener acceso a los documentos físicos es realmente un limitante de la revisoría fiscal, o si existe alguna otra metodología o alguna herramienta que les permita pues, hacer ese trabajo. Ok, sí, el tema de la pandemia fue un reto a nivel mundial para los auditores y una de las grandes preocupaciones que teníamos era el poder tener acceso a la información. En general, hoy por hoy con los avances tecnológicos hemos podido sobrellevar este tema. Sin embargo, en el caso que nos están preguntando y si el auditor tuviese una restricción o no hubiese podido realizar su actividad de hacer las validaciones, muy seguramente tendría un impacto sobre su informe, consecuencia de limitaciones en el alcance y hasta una abstención de opinión dependiendo del impacto que tuviera estas restricciones. Luego queda algún tiempo hacia adelante para que el ejemplo que estamos hablando del auditor pueda realizar su auditoría y hacer las validaciones y desarrollar alguna metodología a través de los avances en tecnología de la información para tener acceso. Hoy por hoy compartimos archivos, tenemos reuniones virtuales, entonces invitaría en este caso a que se buscaran este tipo de mecanismos para poder subsanar las limitantes que nos comentan. Ahora bien, como nos mencionabas, el revisor fiscal tiene una gran responsabilidad dentro de la compañía, pues están auditando. Entonces nos preguntan si existe algún referente de honorarios o cómo deberían ellos asegurarse de que lo que están pagando realmente sea justo y sea un buen revisor fiscal. Correcto. Esa es una pregunta supremamente importante y no existe una disposición normativa que regule un honorario mínimo. Lo que se ha planteado siempre es que el mercado es el encargado de regular el precio del servicio. Sin embargo, como bien nos lo mencionan en la pregunta, la responsabilidad es muy alta. Las sanciones hoy por hoy son muy onerosas, inclusive desde el punto de vista de cárcel. Luego, la invitación es a que haya una mayor conciencia sobre lo que es el servicio de revisoría, la importancia del servicio, y eso pueda llevar a tasar de mejor manera los honorarios del servicio. Pero es el mercado el que va a regular el tema. Y en cuanto a lo que es el contador y el revisor fiscal, ¿es válido que tengan una relación familiar o que sean cónyuges? Correcto. No, como lo vimos, el Código de Comercio tiene establecido unas inhabilidades hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil en relación revisor fiscal contadores. Entonces no podemos ser revisores fiscales cuando el contador está dentro del cuarto grado de afinidad y esto llega a un nivel de primos hermanos o segundo de afinidad que llega a suegros y cuñados en relación con mi cónyuge. Por ejemplo, el mismo gerente de la compañía puede firmar como contador. No, no, correcto, no podría. En otra pregunta nos dicen, algunas veces y en especial en empresas medianas, el revisor fiscal realiza funciones de asesoría a la administración. ¿Hasta qué punto es esto aceptable o recomendable? No es válido, digamos que, y es muy importante la pregunta porque inclusive cuando se presentan las cotizaciones a revisoría fiscal se indican valores agregados, niveles de asesoramiento. Como vimos, la función del revisor fiscal no es asesorar. Ahora bien, no significa que en desarrollo de las funciones se encuentren oportunidades de mejora y con el nivel de profesional que tienen los revisores fiscales puedan advertir oportunidades de mejora, pero no significa que se caiga en el concepto de asesoramiento. Revisoría fiscal y asesoramiento están en lados opuestos, no pueden llegar a mezclarse. Perfecto, Humberto. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ya cumplimos el tiempo y muchas gracias porque tuvimos el espacio para hacer bastantes preguntas. Entonces, nuevamente, muchas gracias por volver una segunda vez a ser parte de este proyecto. Fue una excelente presentación.
Entonces, pues nada, que tengas muy buena noche. Bueno, Mauricio, muy amable nuevamente por la invitación. Un cordial saludo a todos los presentes y bueno, felices sueños para todos. Hasta luego. Muchas gracias, Humberto, y a todos los participantes. Los esperamos el próximo martes. Ya es la última semana del curso y esperamos tenerlos. Muchas gracias y buenas noches.